Vamos a trabajar con el servidor. Así que vamos a iniciar sesión con el usuario administrador. Ya, lo primero que vamos a hacer es configurar en este caso ya las tarjetas de red. Ya vamos a configurar desde el punto de vista gráfico y también a nivel de consola. Ya. Siguiente a esto. Omitir. Primero entonces la NIC de... Sí, ya. Para configurar la NIC desde el punto de vista gráfico, podemos ir al rincón, esquina superior derecha, y aquí nos aparecen las interfaces gráficas, o sea, las interfaces gráficas, las NIC. ¿Ya? A cualquiera de las dos, esquina superior derecha, donde está el botón de apagar igual, ¿ya? Ese no, el otro, ¿ya? Y ponemos configuración de red cableada. Obviamente si tuviésemos un dispositivo inalámbrico también aparecería ahí, ¿ya? Y aquí tenemos en este caso las dos NIC, ¿ya? Para configurarlas, en este caso, apretamos el botón como es como una estrellita y configuramos. ¿Ya? Lo primero que nosotros tenemos que hacer en este caso es cliquear acá en la opción donde dice conectar automáticamente. ¿Ya? Lo primero. Y después, en este caso, como vamos a trabajar con IP versión 4, nos vamos a la pestaña de IP versión 4. ¿Ya? Nosotros para poder configurarla, si tenemos, lo vamos a hacer por DHCP, simplemente lo dejamos en DHCP y listo. Si no, configuración manual y ponemos la segmentación de red. ¿Qué vamos a usar? Para la NIC que está en modo NAT, DHCP, porque así el equipo host nos va a entregar la dirección, y la que está en red local va a ser estática. ¿Ya? En este caso, simple, mire, habilitémosla. Vamos a habilitar la EMPOS 3, debería ser la que está en NAT. Y si se fijan, la EMPOS 3 ya tiene dirección IP. Esta es la que vamos a dejar como NAT, conectar automáticamente y aplicar. Entonces la EMPOS 8 es la que nosotros tenemos como red local o red interna. ¿Ya? Esta la tendríamos que configurar de manera manual. En este caso, hacemos clic, seleccionamos que conecte automáticamente, nos vamos a IP versión 4 y ponemos manual. En este caso, la dirección que vamos a poner en el servidor va a ser la siguiente. ¿Ya? 192.168.0.230. ¿Ya? La máscara, obviamente no estamos trabajando en una red normal, 255.255.250. Y la puerta de enlace ya va a ser .2. Ya, porque nosotros vamos a configurar nuestro servidor DNS más adelante con esa dirección IP. ¿El DNS va a ser el nuestro, no, el DNS, perdón, sí, el DNS va a ser la .1. Ya, nuestra puerta de enlace, nuestro servidor de enlace va a ser .2. Ya, el DNS por defecto mientras vamos a dejar puesto el de Google. Y con eso aplicamos y listo. ¿Ya? Y ahí en este caso tenemos ambas tarjetas de red configuradas. Eso desde el lado gráfico.
para verlo desde el lado de la consola, vamos a ir a nuestra otra máquina. Vamos a ir al cliente. ¿Ya? Y este cliente lo vamos a configurar en modo consola. Siempre se demora un poquito al iniciar. ¿Ya? Sí. Ya. Para abrir la terminal, un poquito loco esto. Para abrir la terminal podemos en el escritorio con botón derecho abrir terminal, o podemos ir a aplicaciones y tenemos en favoritos, tenemos acceso a una terminal, lo que les sea más cómodo. ¿Ya? Ya. Para poder configurarlo nosotros, en este caso, tenemos más de una opción. Sin embargo, nosotros vamos a aprender una que es a través del comando nmcli. ¿Ya? nmcli. No, ¿por qué no está como Porque no es necesario, en este caso, para configurar la NIC no necesitamos estar en usuario root. No es necesario. ¿Ya? Con el comando nmcli podemos, en este caso, configurar nuestra red. Si se fijan, en este caso, yo ejecuté el comando así nomás y estamos viendo las interfaces. ¿Ya? Tenemos el VIRB, que en realidad, en este caso, es una NIC que se genera por defecto, que tiene que ver con la configuración de una red virtual. ¿Ya? Cuando nosotros levantamos máquinas virtuales, nos sirve, en este caso, esa interfaz. Como nosotros no podemos virtualizar sobre un servicio virtualizado, cosa de que algunos muchachos de Teleco han tratado de hacer y no les resultó, ¿no es cierto, don Alex? Claro. ¿Ya? Si nosotros queremos, en este caso, conocer más respecto al comando, siempre podemos recurrir al comando man espacio nmcli, y podemos, en este caso, aprender del comando. Si ustedes se fijan, hay una recomendación que en la página 5 del manual usted tiene ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre este comando y el es que lo que pasa es que tienen funciones distintas. Si bien es cierto, hay cosas en común que se pueden hacer. Sí. Porque los dos muestran la interfaz. Sí, pero con el ifconfig usted no puede configurar la tarjeta de red. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya, es identificar nuestra interfaz, que es la que está acá, la MPOS 3, ¿ya? Para configurarla, nosotros ocupamos el comando nm. ¿Se alcanza a notar la...? Aquí, terminal. Dígame. Sale line de la 93, ¿cómo lo llevo el botón? Ya. Entonces, nmcli connection, y con eso ya nosotros podemos empezar a configurar. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros ponemos connection show,
también nos muestra las interfaces. ¿Ya? Tranquilo, tranquilo. Ya. Nosotros, como queremos hacer una modificación, vamos a NMSLI Connection Modify. Lo pronuncié bien. Modify. Sí, está bien. Está bien. Estoy compitiendo con el Kenny. ¿Ya? Y ahí colocamos la interfaz. ¿Ya? ¿Ya? Con eso identificamos la interfaz que vamos a configurar y lo primero que vamos a hacer es asignar la IP. Entonces, para eso vamos a poner IP v4.address. Y ahí, a continuación de eso, ponemos la dirección IP, que en estricto rigor para el cliente va a ser la .10. 192.168.0.10. ¿Ya? Después, nosotros para definir la máscara, en este caso, le ponemos un slash máscara 24. Ya, con eso va a reconocer la máscara subred del segmento de dirección IP. ¿Ya? Después, ¿qué tenemos que hacer? Configurar el gateway. Entonces vamos a poner igual IP v4.gateway, va a ser 192.168.0.2 y en este caso también nuestra de DNS, IP v4.dns 8.8.8.8 espacio. ¿Qué más tenemos que hacer? Se recuerdan que nosotros cliqueamos ya un checkbox para que la conexión se efectuara de manera automática. Para eso, nosotros escribimos connection, para ser más correctos, connection.autoconnect. Lo repito al tiro, autoconnect. Ya, el connection.autoconnect. ¿A dónde me falta? Ah, sí, me falta una N, perdón, tiene toda la razón. Connect. ¿Ya? Yes. Con eso nosotros estamos haciendo el clic en el checkbox que hicimos cuando configuramos en la interfaz gráfica. ¿Ya? Eso hicimos ahí. Y por último, vamos a decirle que esto es una configuración manual. Entonces vamos a poner IP v4.method, ya, manual. Apretamos Enter y con eso queda configurada. ¿Ya? O sea, ¿usted lo puede hacer eso de a uno? Sí, puede poner NMSLI, Connection, y uno por uno lo puede hacer. O puede hacer todo junto en una única sentencia. ¿Ya? O puede tener los comandos hechos en un TXT, los copia y los pega. También se puede hacer eso. Obviamente la prueba no. Tiene que estar dentro del... Obviamente la prueba no. O sea, que cuando sale el nombre, antes de que tenga que crearlo dentro de la máquina. Es que, por ejemplo, yo le decía al Kenny ayer cuando por el tema de la prueba, ¿por qué los chiquillos no traen la configuración básica del router con el TXT y la copia y la pegan? Y me dijo, no sé por qué no lo hacen. Yo lo tengo, no pasa. No sé por qué no lo hacen. Aquí hay configuraciones básicas que en realidad uno las copia y las pega, ¿no? No es necesario. Obviamente esa es la rutina diaria. No puede llegar con el ya, con eso, en este caso, tenemos configurada nuestra puerta de red. Con un ifconfig. config. Sí, por ejemplo con ifconfig
podemos verificar que en este caso está nuestra tarjeta de red con el direccionamiento IP como corresponde. ¿Ya? Pero con el MSLI. Sí, también NMSLI Connection Show. Y ahí también tenemos nuestra... Nos muestra las interfaces. En cambio, el ifconfig, si usted pone ifconfig, nos muestra el detalle. Con el NMSLI, con el show solamente vemos las interfaces. Pero con el MSLI uno Sí. Ifconfig es el otro comando. Claro. De hecho, hay una forma en que usted puede ver un documento y en ese documento usted cambia la configuración de la tarjeta. No es la más recomendada. Perdón, ¿qué dijo? No, que la voy a diferenciar. Claro. Ponía algo mal y te lo todo. Y hay un documento, un archivo de configuración que tú lo puedes abrir y todo esto mismo lo puedes hacer editar ahí. El problema es que si lo echas a perder, Lo peor es destruir el archivo. ¿Cuál es la raíz de este archivo? la ruta, exactamente no me la recuerdo. ¿El punto es la misma o el trasplante? Si no me equivoco, están en el mismo lado. Hay ciertas cosas que no cambian entre los sistemas. O sea, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la certificación, a usted no le exigen que lo haga de alguna manera determinada. Simplemente le piden que lo haga. Si a usted le parece más fácil la interfaz gráfica, hágalo en la interfaz gráfica. Pero habría que levantarle este habría que levantarle este Claro, la certificación. en la certificación, claro, tendría que levantarla en el caso de... En todo caso, para la certificación tú trabajas con entorno gráfico igual, porque el objetivo de la certificación es que tú implementes los servicios, les da lo mismo como. Si a ti te acomoda más trabajar en modo consola, hazlo en modo consola. Ya. Ya. ¿Qué ejecuté yo ahí? En este caso hice un NMCLI Connection App para la interfaz MPOS 3 y con eso yo activé la consola. Aquí no podemos poner los chupos, ¿no es cierto? ¿Cuánto no es cierto? NMCLI Show, el Connection Show lo que hace es mostrarnos las interfaces. ¿Ya? Y el NMCLI Connection también puede ser down para apagar la interfaz. Sí, también la podemos bajar. Pero no, si no voy a mover nada. Este comando es para levantar la... Exactamente, para habilitar la interfaz. ¿Mm? Por ejemplo, si nosotros en este caso que estamos desde el cliente y quisiésemos conectarnos a, en este caso, el servidor, desde la interfaz de consola, nosotros podemos ocupar SSH. En estricto rigor para eso, nosotros podemos simplemente poner SSH, el usuario con el que nos queremos conectar en el servidor, en este caso podemos ocupar el usuario root o el admin, cualquiera de los dos. En este caso ponemos admin, ponemos arroba, y aquí podemos poner la dirección IP o el nombre de host del equipo al cual nos queremos conectar. Entonces, por ejemplo, el servidor tenía la 192.168.0.230. Si apretamos Enter, en este caso trata de establecer la conexión.
¿Ya? Nos pregunta si queremos continuar con la conexión, ponemos yes y nos pide la password. En este caso, todas las passwords son iguales. Entonces, en este caso pondríamos INACAP 2018 y si se fijan en el prompt nos cambió el usuario y el host donde están. En este caso establecimos una conexión SSH de un lado al otro. Fácil y bonito. ¿Algo más tiene que tener configurado? A ver, ¿qué le dice? No, mire, yo soy adivino. Y apuesto que la interfaz gráfica, la interfaz de red no la tiene en red visual. La de no, de la red. En uno de los dos lados no lo tiene. Después de la arroba nosotros podríamos perfectamente poner el nombre de host, podríamos haber puesto servidor.inacap.inacap.cl y también deberíamos llegar al PIN. Porque obviamente es más fácil recordar el nombre de host que la dirección IP. Una el NAT y la segunda era la segunda fue interna. Servidor y acá servidor. Ahora vamos a escribir. El mismo nombre. No, la regla interna la regla de cliente de afuera. Ahora cambia de ni con su alegría hacía la conexión. Ni con su alegría hacía la conexión. ¿Ah? Ya. Aprovechando que estamos en el servidor a través de una conexión SSH, vamos a crear un repositorio en el servidor. ¿Ya? Lo que sí, desde el punto de vista gráfico, nos vamos a cambiar un ratito al servidor. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque necesitamos, en este caso, ver de dónde sacamos los archivos. ¿Ya? Con la tecla control de la derecha nos salimos al equipo host. ¿Ya? En este caso lo que vamos a hacer es para el servidor irnos a la configuración de ese servidor. ¿Ya? Vamos a ir a la configuración del servidor y vamos a volver a montar la ISO de Red Hat. ¿Ya? Nos vamos a ir a la configuración del servidor. Ya salimos en este caso a la pantalla principal de VirtualBox. ¿Ya? Nos posicionamos en el servidor y apretamos configuración. Y vamos a volver a montar la ISO de Red Hat. Para poder sacar la carpeta que es la que vamos a hacer en el repositorio. Entonces nos vamos a la configuración del servidor, montamos la ISO y nos debería aparecer montada en el escritorio el disco de instalación de Red Hat. ¿Ya? Ahí está. Ya, de aquí lo que vamos a hacer es ya, ahí hicimos doble clic en la ISO y vamos a tomar el directorio que dice package y lo vamos a copiar en el escritorio.
háganlo desde el punto de vista gráfico, no se preocupen de que no terminar para copiar el directorio. Entonces, toman la carpeta, la copian y la pegan en el montar la ISO de Red Hat en la del servidor y copiamos la carpeta Magach. ¿Está bien pronunciado? Ya, y la copiamos en el escritorio. Ya. Una vez traspasada la información, en este caso podemos desmontar la unidad. Hágalo si es que lo creen conveniente. Y ahora nos vamos a devolver en este caso al cliente, ya para aprovechar en este caso nuestra conexión SSH para poder trabajar. Con el PWD podemos verificar dónde estamos parados. En este caso estamos en la carpeta home del usuario administrador. ¿Ya? En este caso lo que necesitamos es crear una carpeta de nombre repo en el directorio raíz del usuario root. En este caso lo primero que vamos a hacer es loguearnos como usuario root. Para eso, y lo que vamos a hacer es agregar un guión. ¿Qué hace la diferencia del guión? Es que cuando nosotros nos logueamos con el usuario deberíamos aparecer en la carpeta home de ese usuario. Si yo en el caso, por ejemplo, solamente pongo y me logueo como usuario root, quedo como usuario root, pero en la ruta en la que estaba parado el usuario anterior. Entonces, si nosotros agregamos el guión, aparecemos en el home del usuario con el cual nos estamos logueando. Ahí estamos con usuario root, y si nosotros hacemos un ls podemos verificar que efectivamente estamos en la raíz del usuario. ¿Ya? Pero no necesitamos crear la carpeta ahí, así que vamos a hacer un cd y vamos a poner un / y con eso estamos en la carpeta, en el directorio principal. Entonces hacemos un ls para verificar y si se fijan, estamos en la base del sistema. Y aquí es donde vamos a crear la carpeta. En este caso vamos a crear una carpeta de nombre repo. Entonces, mkdir espacio repo. Y con eso creamos el directorio. ¿Ya? Vamos a hacer un ls espacio -l y vamos a ver que en este caso nuestra carpeta repo, ¿ya? El usuario dueño es root y el usuario de grupo o el dueño de grupo también es root. ¿Ya? Los permisos que tiene este usuario, el usuario propietario tiene lectura, escritura y ejecución. Los que pertenecen al grupo root tienen lectura y ejecución. Y los otros usuarios que no pertenezcan a un grupo, al grupo root, tienen lectura y ejecución. En estricto rigor, eso vendría siendo 7, 5, 5. Ya. Sigamos. Ahora lo que vamos a hacer es editar un archivo que va a permitirme configurar y darle ubicación, en este caso al repositorio.
Para eso vamos a ejecutar el comando nano para editar dicho archivo. Entonces lo que hacemos es poner nano espacio /etc /yum, que yum viene siendo el gestor de paquetes de Red Hat. Bueno, en estricto rigor de todos los sistemas asociados a Red Hat. ¿Ya? Yum.repos.d, ¿ya? /local.repo. Entonces nosotros estamos creando un archivo dentro de la ruta etcétera /yum.repos.d y se va a llamar local.repo. ¿Ya? Eso está definido por estándar, ¿ya? En la certificación a ustedes les exigen que esa sea la ruta donde crea ese archivo. ¿El archivo que estamos creando de para Darle una identificación al repositorio para que después sea reconocido. Y apretamos Enter y se nos abre el editor nano. ¿Ya? Y aquí tenemos que escribir 6 líneas, una que es una identificación en la cual tenemos que poner corchete y ponemos la palabra local. ¿Por qué? Porque es un repositorio local. Si no puede hacer los corchetes con el teclado, si no me equivoco, están con el ALGR en el 8 y el 9, dependiendo de la distribución del teclado. ¿Ya? Después de eso, le vamos a poner un nombre. Entonces, name.repo.local. En realidad el nombre aquí ya da lo mismo, ustedes pueden poner lo que quieran, pueden ponerle local.repo o repositorio, qué sé yo. Lo ideal es que el nombre sea identificativo. Vamos a agregar metadata. Ya, perdón. Yo aquí estoy equivocando, son signos iguales, perdón. No son 2 puntos, son signos iguales. Les pido una disculpa. Ahí. Y aquí vamos a utilizar yum como metadata. Ya, vamos a darle la ruta donde va a estar ubicado el repositorio, en este caso base url igual file // y aquí la palabra repo. Con eso estamos identificando en este caso ya dónde está ubicado el repositorio. Repo. Para habilitarlo, enable igual a 1 y por último gpg check igual a 0. Eso es una identificación de grupo. ¿Ya? Con eso estamos listos con este archivo. ¿Ya? Para guardar, la tecla control y la letra O nos dice si queremos guardar el fichero, en este caso nos identifica el nombre, apretamos Enter y para salir control X. Y con eso creamos, en este caso, el archivo. Control 0 para guardar, apretamos Enter para que se cree el archivo con ese nombre y después control X y salimos del editor nano. ¿Ya? Si quisiéramos verificar el contenido del archivo, si efectivamente se creó, podemos con el comando cat con la misma ruta y verificamos el contenido del archivo. ¿Profe, cómo se guarda? Con el control y la letra O. Control O, apretamos Enter. ¿Pueden mostrar este día? Con el otro control. No, número Enter. Control X. Con eso tú sales del editor. Ok,
Creo que explico mal. Hasta ahí la consola llega. Con la misma dirección, pero no me ponen nada, a ver si quedó hecho. Ahí podríamos ocupar el comando LED, el comando MOR para revisar, pero el tag es práctico para esto. ¿Cuál es el nombre? Yes, el MOR. Los dos sirven para visualizar entradas de datos. Ya. ¿Qué nos falta? ¿Ya? ¿Qué nos falta ahora es copiar, en este caso, el contenido de la carpeta package, ya que está en el escritorio, y traspasarla a la carpeta repo. Para eso lo vamos a hacer a través de línea de comando. Vamos, lo que vamos a hacer ahora es copiar el contenido de la carpeta package que está en el escritorio y la vamos a pasar a la carpeta repo. Para eso el comando cp y empezamos a escribir la ruta /home/ el usuario que vendría siendo el usuario admin / en este caso estamos en escritorio /package/ y aquí lo que hacemos es poner un asterisco. La pregunta es, ¿por qué ponemos un asterisco? Exactamente, para que tome todo, y eso lo copiamos en este caso a /repo. Y está pensando ahí, en este caso está copiando, cuando vuelva a aparecer el prompt, en este caso es porque están todos los archivos copiados. cp/home/admin/ escritorio con mayúscula, por si acaso, /package también con mayúscula, /asterisco, y lo copiamos a /repo. Pasa en toda la... Sí, recuerden que el sistema discrimina entre mayúsculas y minúsculas. Es igual que los chilenos que discriminamos a los colombianos. Los vamos a quemar en la frontera. A todos. Esto que salió en Facebook que estaban los militares disparando baterías de goma a los bolivianos. Ah, ni idea. ¿No lo veo? Ya. Vuelve a aparecer el prompt y con esto ya está copiado el directorio. ¿Y si no vuelve a aparecer nunca más? Oh, ¿será que quedó copiando para siempre? Y tu máquina es lenta ahí en ese sentido, don Alex. Ya. Por último, ¿qué debemos hacer? En este caso vamos a ocupar el comando create, no es create, es create, ¿ya? Create repo, espacio, /repo. Y con eso estamos habilitando el repositorio. Apretamos Enter y va a empezar a ejecutar distintas acciones, va a crear la estructura de base de datos para, en este caso, este repositorio, y cuando hecho esté OK, estamos listos con nuestro repositorio. Un repositorio, veámoslo de la siguiente forma. Imagínense su closet con vestidos. Usted quiere elegir un vestido. Este closet es su repositorio de vestidos. En este caso, este repositorio tiene todos los paquetes para poder instalar los distintos servicios en etcétera. Es un repositorio. Exactamente. Todas esas vainas, ¿sí? Seguirle el archivo. Esa es la ruta. Esa que tú hiciste copiar y pegar. Pero en este caso aquí no estamos escribiendo. Copiamos el contenido de la carpeta package. Se ve, es copia. Si volvemos al prompt es porque ya está listo. Claro, aquí nosotros planteamos desde este mismo la carpeta package el escritorio.
buscar el punto de montaje de eso para llegar a la ruta. Dentro de la buscar la Z, hay una dice el centro de mouse. No importa, siempre está en nivel. Un archivo para instalación. Entonces nos va a aparecer el prompt y con eso tenemos ya ejecutado el proceso de creación del repositorio. Si nosotros quisiésemos verificar nuestro repositorio, podemos poner jump espacio repo-list y nos muestra, en este caso, los repositorios existentes. Y acá está nuestro repositorio local, y nuestro nombre es repo.local. Ya quisiésemos validar, podemos poner jump -y install ftp. Ya, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos ejecutando el comando jump, que es para poder instalar paquetes. Ya la opción -y, en este caso, lo que hace es ponerle sí a todo. Si el sistema pregunta si quiere continuar sí o no, o quiere instalar, con eso le estamos diciendo sí a todo automáticamente. Ya, la acción install y vamos a instalar el servicio de FTP. Apretamos Enter y se empieza a ejecutar la instalación de ese servicio. Sí, sí puedo, pero no. No, es jump, do, para los chilenos. Y los chilenos. El jump, espacio, -y, espacio, install, con doble L, espacio, FTP. Apreta Enter y con eso nosotros instalamos nuestros servicios de FTP. Y con eso validamos que efectivamente nuestro repositorio está funcionando. Con el resumen, ¿no? File Transfer Pro. Pero ahora que estamos en Chile, te voy a hablar con los dos idiomas. File Transfer Pro. Yo lo entiendo, me habla en español, no lo entiendo. Ya, volvamos un poquito atrás. Aquí copiamos, en este caso, en esta parte, copiamos lo que estaba en la carpeta package en el escritorio a la carpeta repo, ¿ya? Después ejecutamos el create repo, /repo, para habilitar en este caso el repositorio, ¿ya? Generamos las instancias de base de datos, ya salvamos la metadata, y después hicimos una prueba del comando jump repo-list, ya para verificar si efectivamente existía nuestro repositorio local, que está aquí. Ahí está nuestro repositorio local, y después hicimos una prueba instalando el servicio de FTP con el comando jump. Con eso verificamos en este caso que el repositorio estuviese listo. ¿Qué nos queda ahora? En este caso, ya, bueno, entonces retomando, habíamos configurado en este caso el repo y habíamos hecho una verificación instalando el servicio FTP. Lo que vamos a hacer ahora es probar, en este caso, cómo romper la contraseña del usuario root. Para eso vamos a trabajar directamente en el servidor. Aquí yo estoy apagando la máquina cliente.
¿ya? Y me voy a cambiar en este caso a el servidor. Oye, Ya. Vamos a desmontar esto, lo vamos a expulsar. Ya, vamos a, en la configuración de la máquina virtual, vamos a asegurar que no tengamos en este caso montada la ISO de Red Hat, porque si no nos va a entorpecer para el reinicio. Ya, en este caso ya la expulsamos, no está. ¿en el servidor? Sí, en el servidor. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es lo que se conoce como un reinicio forzoso. ¿Ya? Vamos a... ¿Mm? clic derecho es Clic derecho, exactamente, expulsar. Ya, vamos a hacer un... verificamos En la máquina acá afuera. Acá afuera verificamos en la configuración del servidor y en este caso en almacenamiento debería aparecer vacío acá. ¿Ya? Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer acá es lo que se conoce como un reinicio forzoso. ¿Ya? Perdón. Reiniciar. ¿Ya? Y cuando reinicie necesitamos apretar la letra E. Y debería aparecer esto. O en su defecto apretar cualquier tecla y después la tecla E. ¿Para qué? Para detener el proceso de inicio del sistema. ¿Ya? Yo lo voy a volver a repetir. Esto es inmediatamente cuando se Sí, reinicia la voy a repetir en este caso la acción. Voy a reiniciar. ¿Ya? Y aquí, cuando parte, yo aprieto cualquier tecla y detengo el inicio del sistema. ¿Ya? Y después de eso, lo que tenemos que hacer es apretar la letra E para poder editar, en este caso, el inicio del sistema. Ahí presiona Enter y luego la E. Cualquier tecla. Y después la letra E. Y aquí deberíamos llegar a esto. ¿Ya? Una vez estando en esta posición, lo que debemos hacer ya es buscar con las flechas una línea que dice Linux 16, ¿ya? Que es la que está aquí, está en esta posición, Linux 16. Y lo que tenemos que hacer en este caso es corregir, ¿ya?, cómo queremos que inicie el sistema. En este caso vamos a ir donde dice rhgb.quiet. ¿Qué le pasó? No, apretó la E y después apretó otra cosa. Con las flechas recorrí el texto hasta llegar a una línea que dice Linux 16. ¿Mm? Está más abajo, hay que seguir bajando. Sigue bajando. Está más abajo. Hay que bajar esta pantalla y más abajo. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer acá es borrar esta parte donde dice rhgb, ¿ya?, espacio quiet, ¿ya?, y debemos reemplazarla por el siguiente texto. ¿Sí? Ni un problema si yo estoy recién llegando a la posición. Tranquilo. Y borro todo eso después. Claro. Donde dice rhgb espacio quiet, lo borramos, ¿ya? Y lo que tenemos que colocar aquí es rd.break. ¿Eso qué hace? ¿Ya? Estamos modificando en este caso el inicio del sistema. ¿Ya? ¿Ya? En el punto del swap va a ser un quiebre y nos va a permitir trabajar dentro del inicio del sistema. Una vez que cambiamos esa sentencia, apretamos control y la letra X. Y empieza a cargar parte del sistema y se va a detener en un punto para que nosotros podamos empezar a modificar. Solamente se borra El rhgb espacio quiet, Ah, y entonces- eso se borra y después escribimos rd.break y con eso estamos modificando. Después de eso es control y la letra X. Alguien tiene cable de. ¿Ya?
Hecho esto, deberíamos llegar hasta esta posición. Aquí lo que vamos a hacer es ejecutar el comando mount, ¿ya? Y vamos a verificar lo siguiente. Si ustedes se fijan, mount y enter, mount y enter. ¿Ya? En este caso, nosotros estamos verificando el estado del usuario root, ¿ya? Y acá aparece algo importante, que este usuario en este caso está en el estado de read only, o sea, solo lectura. ¿Ya? Cuando nosotros montamos en el sistema el usuario sysroot, dentro del directorio sysroot, ¿ya? Se monta el usuario root como read only. Y nosotros lo que tenemos que hacer es modificar el estado a read and write. Ya, lectura y escritura. Claro, exactamente, lectura y escritura. Después de haber escrito rd.b, Control X. no entendí. Y debería empezar a cargar el sistema hasta un punto de quiebre. ¿Qué comando había que aplicar en la caja? El comando mount. Bueno, ahora puedo hablar en chileno. Mount. ¿Ya? Entonces tenemos que modificar el estado del usuario root a read and write, en RW, leer y escribir. Como que está arriba. Exactamente. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer aquí es escribir el comando mount espacio -o, ¿ya? Espacio RW, coma, remount espacio /sysroot. Y con eso le estamos diciendo al sistema que cuando monte, en este caso, al usuario root, ya le dé la propiedad de read and write. ¿Ya? Apretamos enter y con eso modificamos. Sí, ahí lo veo. Porque sí. Sí. Después de que ejecutamos ese comando, podemos volver a ejecutar el comando mount y verificamos el estado que tratamos de cambiar. Pongan mount y ahora está en RW, read and write. ¿Ya? Luego de eso, necesitamos entrar a un batch especial y para eso ejecutamos el comando chroot. Perdón. Ejecutar un batch especial. Eso es el comando chroot espacio /sysroot. ¿Ya? Y con eso cargamos un shell específico para poder modificar la password. ¿Ya? Después de eso, lo que vamos a hacer es modificar la password. Para eso vamos a ocupar el comando echo. ¿Ya? Y aquí vamos a escribir la password. ¿Ya? ¿Abrió comillas? No tienen que abrir comillas, no se preocupen. Aquí escribimos echo y la password. Vamos a poner password 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y vamos a utilizar un pipe para enviarlo redireccionando, en este caso, a passwd, ¿ya? Root, espacio, -- stdin. Apretamos enter y con eso, si ustedes se fijan, le cambiamos la contraseña al usuario root. O sea, se la pasamos. Exactamente, la pisamos. O sea que si me olvido la clave, puedo hacer eso, bueno, una nueva clave. Exactamente. Creo que ya. Profesor, uno presiona control O para volver a No, solamente control C. ¿Cuál es la contraseña? Y ahora cargar y tiene que ser Cuatro, uno, tres. Yo puse un bloqueador. No, no, cuatro. Tratamos de-
Sí, pues, dice la de nuevo. Eco, Paco. Claro, hace exactamente lo mismo. Pues, si te equivocaste en algo, pues pisa la gana. Allá. ¿Cómo lo verifico? Ahí te sale todas las Ahí dice, cambiando la contraseña de los root, todos los símbolos de autentificación se actualizaron con éxito. ¿Tú grabaste esto? ¿Está grabando? Bueno, Está grabando. ¿Ya? ¿Qué nos queda por hacer ahora? Tenemos que hacer una modificación en C-Linux, ya que es un nivel de seguridad más elevado dentro de lo que es el sistema operativo, y vamos a escribir lo siguiente: el comando touch espacio / punto, ¿ya? Auto relabel, ¿ya? Apretamos enter y con eso estaríamos listos. ¿Qué nos queda hacer ahora? ¿Qué hace el doctor Laver? Está pidiéndole a C-Linux que en este caso se reconfigure. Para que tome la nueva contraseña. Tiene que modificar una serie de opciones dentro de las particiones del sistema para que reconozca a esta nueva password de usuario root. No funciona nada. No. ¿Ya? Entonces lo ejecutamos y después ponemos exit. Y volvemos a salir, exit. Y con eso termina de ejecutarse el sistema. Se va a demorar un poco, ya, porque en este caso C-Linux tiene que hacer una serie de modificaciones y cuando levante, ya, deberíamos tener nuestra password de usuario cambiada. Exit y exit. ¿Y qué va a hacer? Exit. Pero debería ser password. No funciona. Ya. Ahora, escribe qué cosa propone. Ya, pero es que ese es el usuario admin. ¿No estás en la lista? ¿Cuál usuario modificaste la carga? Ya, ¿cuál es la contraseña nueva? Profe, ahora yo como estudio. Ahí primero, Pero no sé, igual podría haber puesto admin y hubiera entrado. pero tiene lógica cambiarle la password a un usuario común y corriente, porque si tuviste sesión con el usuario root de manera normal, le cambia la password a cualquier usuario. Esto es para el usuario root. Ya, pero. Por defecto es root. Esto es para que vean la contraseña del usuario root. Ahí el comando mouse fue el número de su para verificar el mouse. Eso no ha funcionado. Ahí ponemos mouse, después espacio menos O, ¿ya? Después espacio RW, después coma, después remount, espacio / sysroot. Ahí tenemos el usuario root y tenemos Entonces, no, espacio menos O. RW, remoto. claro. No, pero el remote, a ver. ¿Quién es? Ahí sí. Menos exactamente. Remote, sí. Ahí. Cambiamos la password y pudimos ingresar al sistema. Y con eso podemos quebrar la contraseña del usuario. En este caso simplemente lo que pudimos hacer fue pisarla. ¿Ya? Esa es la manera oficial de poder hacerlo. ¿Sí? Esa es la forma que tienes que hacerlo en el examen de certificación. ¿Hay alguna forma de que esto no se pueda hacer? Para alguien que está utilizando sus servidores. Es que lo lógico es que de alguna forma se pueda hacer.
Usted tiene que pensar que el acceso a los servidores también es restringido. Con eso no pasa nada. Ahora se escribe otra cosa. No, pues ahí se escriben más cosas. ¿Qué cosa? Ahora, en este caso, si también molestaba. A ver, en este caso, así con el mismo modelo. Cambio. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando chroot espacio sysroot. Dijiste mal la clave, ¿no? Hácelo de nuevo. chroot espacio no, pero así también como se la. ¿Ya? Entonces con eso estamos listos para... Sí. Ya. Y con eso damos por término a las actividades de hoy.